Estaba gritando y llorando, pero nadie me escuchó. Mi propio padre me sostuvo con una mano mientras mi primo Mateo me tapó la boca con la otra. Solo tenía 13 años. Todavía era virgen. No entendí por qué estaban haciendo esto. Mis piernas patearon impotentes en el aire, mis manos rascaron el suelo. Entonces sentí el dolor agudo, el desgarro insoportable dentro de mí, y sangré. Sangré mucho. Mi vestido blanco se puso rojo, y mi voz desapareció del dolor. Mi primo susurró: «No se lo digas a nadie, o morirás». Mi padre simplemente salió como si nada hubiera pasado. Ese fue el día en que decidí: nunca dejaría que esto me destruyera. Incluso si me matara, me aseguraría de que el mundo escuchara mi historia. Pero en ese entonces, no tenía poder. Yo era solo un niño. Y eso fue solo el principio. Mi nombre es Esperanza. Nací en un pequeño pueblo en el sur de México. No teníamos mucho, pero éramos felices, al menos, eso es lo que solía creer. Vivía en una pequeña casa de madera con mi padre, mi madre y mi hermano menor, Diego. Mi primo Mateo se mudó con nosotros después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Tenía 17 años y estaba callado, siempre mirando, pero nunca hablando mucho. Mi madre, Camila, era una mujer amable y fuerte. Le encantaba cantar mientras trabajaba en el campo, y todas las noches me daba un beso de buenas noches con una sonrisa. Solía sentirme seguro cuando ella estaba cerca. Mi padre, Tomás, trabajaba con madera. Era fuerte y silencioso, pero algo en sus ojos me asustó. Siempre estaban fríos, como si él nunca estuviera realmente presente. La vida parecía normal hasta el día en que mi madre se enfermó. Empezó a toser sangre y no pudo estar de pie por mucho tiempo. El médico del pueblo dijo que era tuberculosis. Ella necesitaba medicina de la ciudad, pero no teníamos dinero. Mi padre cambió. Dejó de hablar con ella y se quedó fuera hasta tarde. Cuando llegó a casa, olía a alcohol y a ira. Una noche, me desperté gritando fuerte. Mi madre le estaba rogando a mi padre que no se fuera de nuevo. La empujó tan fuerte que se golpeó la cabeza con el poste de la cama de madera. Grité, y me miró como si no fuera su hija. Salió de la casa sin decir una palabra. Después de eso, las cosas empeoraron. Mi madre se debilitó y tuve que cuidar de Diego. Cociné, limpié y traté de evitar que la casa se desmoronara. Mateo comenzó a ayudarme, pero era extraño. Se acercaba demasiado, me tocaba el hombro durante demasiado tiempo y siempre se ofrecía a ayudarme a cambiarme de ropa cuando me ensuciaba. Me sentí incómodo, pero no sabía cómo decir que no. Un día, mientras me bañaba cerca del río, vi a Mateo escondido detrás de un árbol. Le grité que se fuera, pero solo sonrió. Corrí a casa y me encerré en la habitación. Cuando se lo dije a mi madre, me dijo que me mantuviera alejado de él y que nunca me quedara a solas con él. Pero ya era demasiado tarde. Unos días después, mi madre se derrumbó mientras intentaba salir a caminar. Grité por ayuda, pero no había nadie. Mateo la llevó a la cama mientras yo la tomaba de la mano y lloraba. Ella susurró algo que nunca olvidaré: «Mantente fuerte, mi niña. Nunca dejes que la oscuridad gane». Luego cerró los ojos. Y nunca los volvió a abrir. Pensé que el dolor me mataría. Había perdido a la única persona que me amó de verdad. Mi padre llegó a casa esa noche y vio su cuerpo. Él no lloró. No se arrodilló. Él solo dijo: «Entiérrala mañana». Y luego salió de nuevo. Enterramos a mi madre en el patio trasero debajo del árbol de mango. No comí durante 2 días. No podía hablar. Mateo trató de consolarme, pero no lo quería cerca. Mi corazón estaba roto, y la casa se sentía maldita. Fue entonces cuando las cosas se volvieron malas en malas. Una noche, mi padre llegó a casa borracho. Diego ya estaba dormido. Estaba limpiando el suelo. Me miró de manera diferente, la forma en que un hombre mira a una mujer.
Tenía frío por todas partes. Intenté alejarme, pero me agarró la muñeca. «Te pareces a tu madre», dijo, respirando pesadamente. «Pero aún más bonita». Lo empujé y corrí a mi habitación. Cerré la puerta y lloré en silencio. Esa fue la primera vez. Pero no el último. Una semana después, lo hizo. Él y Mateo entraron juntos en mi habitación. Me quitaron todo esa noche. Mi infancia. Mi cuerpo. Mi confianza. Mi paz. Grité hasta que me desmayé. Cuando me desperté, estaba sangrando, adolorido y aterrorizado. Pensé que tal vez era una pesadilla. Pero la sangre era real. Y también lo fue el silencio. Mateo se paró en la puerta, observándome, mientras mi padre fumaba afuera. Me quedé allí durante horas, sin moverme, sin respirar correctamente. Pensé que me estaba muriendo. Pero no me morí. Sobreviví. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Si nadie fuera a salvarme, me salvaría a mí mismo. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero me prometí a mí mismo. Así no será como terminará mi historia. Empieza verlos. Escuch. Presté atención. Mi volví cuidadoso. Fingí obedecer, pero estaba planeando. Sabía que si intentaba correr, podrían matarme. Pero yo tampoco podía quedarme. Un día, encontré un teléfono viejo en el cajón de Mateo. No tenía una tarjeta SIM, pero aún así se encendió. Lo escondí debajo de mi colchón. Ese teléfono se convirtió en mi esperanza. Pasaron las semanas. El abuso continuó. Pero sonreí durante el día y lloré por la noche. Esperé el momento adecuado. Entonces, una tarde, sucedió algo que lo empeoró aún más. Diego entró mientras me lastimaban. Mi hermano pequeño. Solo tiene 7 años. Lo vio todo. Gritó y corrió. Mateo lo persiguió. Mi corazón se detuvo. Desde el suelo, sangrando y débil, escuché los gritos de Diego afuera. Y luego, nada. ¿Estaba muerto? ¿Lo tomaron? No lo sabía. Pero en ese momento, supe que no podía esperar más. Tuve que actuar. Tuve que escapar. Incluso si eso significara que moriría intentándolo. Pero justo cuando busqué el teléfono debajo de mi cama, la puerta se abrió de nuevo, y lo que vi a continuación hizo que mi sangre se enfriara. Mateo estaba de pie en la puerta, sosteniendo algo en sus brazos. Mi corazón latía rápido. Pensé que era Diego. Pensé que lo había matado. Pero entonces vi que mi hermano pequeño estaba vivo, solo inconsciente. Su pequeña cara estaba magullada y la sangre corría de su nariz. Intentó morderme, dijo Mateo fríamente, dejando caer a Diego en el suelo como si no fuera nada. Pero me aseguré de que no se lo dijera a nadie. Me arrastré por el suelo, llorando, y sostuve a Diego cerca. No estaba muerto, pero apenas respiraba. Le toqué la cabeza y susurré su nombre, una y otra vez. Mi padre entró un momento después. Estaba borracho de nuevo, tambaleante, con un cinturón en la mano. Miró a Diego, luego me miró a mí. «Será mejor que no hable», dijo. «O la próxima vez, lo enterraré junto a su madre». Esa noche, no dormí. Vi el pecho de Diego subir y caer a través de la oscuridad. Tenía miedo de que dejara de respirar. Tenía miedo de que volvieran. Pero sobre todo, tenía miedo de haber esperado demasiado. A la mañana siguiente, escondí los moretones en mi cara con una bufanda. Limpié la casa rápidamente para que no tuvieran una razón para golpearme de nuevo. Mateo estaba sentado afuera afilando un cuchillo. Mi padre se desmayó bajo el árbol. Sabía entonces que era hora de correr. Tomé una mochila vieja y empaqué pan, agua y una foto rota de mi madre. Levanté a Diego suavemente y lo coloqué en la carretilla que usamos para llevar madera. Todavía estaba demasiado débil para caminar, pero abrió los ojos y susurró. ¿A dónde vamos? Lejos, susurré. A un lugar donde nadie nos hará daño nunca más. Esperé hasta el anochecer. Conocía el camino a través del bosque.
Solía pasearlo con mamá cuando fuimos al mercado. Empujé la carretilla a través de la hierba alta, rezando a cada paso para que no nos escucharan. Mi corazón late más fuerte que las ranas en el arroyo. Habíamos recorrido tal vez una milla cuando lo escuchamos, el sonido de los pasos detrás de nosotros. Entonces una voz gritó: ¡Esperanza! Era Mateo. Empujé la carretilla más rápido, a pesar de que mis brazos temblaban. Diego empezó a llorar. Me di la vuelta y vi la linterna rebotando detrás de nosotros en la oscuridad. Entonces me tropecé. La carretilla se volteó. Diego cayó. Great. Lo recogí con todas mis fuerzas, pero era demasiado tarde. Mateo estaba allí mismo, respirando con dificultad. ¿Crees que puedes correr? Él gruñó. Tú nos perteneces. Me agarró del brazo y me abofeteó tan fuerte que vi estrellas. Me caí al suelo, pero esta vez no lloré. Cogí una piedra. Y lo golpeé. Una vez. 2 veces. Gritó y trató de agarrar mi mano, pero lo golpeé de nuevo. La sangre salió de su cabeza, y cayó hacia atrás, gimiendo. No esperé. Agarré a Diego y corrí de nuevo. No sabía a dónde iba. Acabo de correr. Al amanecer, llegamos al borde del pueblo. Vi una pequeña casa con humo saliendo de la chimenea. Llamé a la puerta, pidiendo ayuda. Una mujer lo abrió, una mujer baja y anciana con ojos amables. Su nombre era Doña Rosa. Ella vio la sangre, los moretones, el miedo. Ella nos metió sin decir una palabra y cerró la puerta. Ella nos dio de comer, le dio medicina a Diego y me dejó descansar. Esa noche, le conté todo. Desde la muerte de mi madre hasta la primera noche del abuso. Ella me sostuvo de la mano y lloró conmigo. Eres una chica valiente, dijo ella. Pero ahora debemos hacerles pagar. Estaba asustado. ¿Y si la policía no me creyera? ¿Y si mi padre me encontrara de nuevo? Pero Doña Rosa no estaba asustada. Llamó a su sobrino, un oficial de policía de la ciudad. Ella tomó fotos de mis heridas y escribió todo. 3 días después, llegó la policía. Estaba temblando mientras contaba mi historia de nuevo. Pero ellos escucharon. Llevó a Diego a una clínica y enviaron oficiales a nuestro pueblo. Cuando regresaron, tenían a Mateo esposado. Pero no mi padre. Él no está allí, dijo un oficial. Creemos que corrió. Sentí algo retorcida en mi estómago. Todavía estaba ahí fuera. Y sabía qué tipo de hombre era. Pero por primera vez, me sentí seguro. Nos colocaron en un refugio para niños maltratados. Teníamos comida, ropa limpia y camas que no olían a miedo. Diego sonrió de nuevo. Empecé la escuela por primera vez en mi vida. Aún así, no podía olvidar. Cada vez que escuchaba pasos por la noche, saltaba. Cada vez que un hombre me miraba, quería esconderme. Pero recordé las palabras de mi madre: nunca dejes que la oscuridad gane. Así que empecé a hablar. Primero a las otras chicas del refugio. Luego a los consejeros. Entonces, un día, me paré frente a un pequeño grupo y conté mi historia. Me temblaban las rodillas. Mi voz se rompió. Pero cuando terminé, la habitación estaba en silencio. Y luego aplaudieron. Una chica vino a mí llorando. «¿Me ayudaste?», dijo ella. Mi tío me hizo lo mismo, pero yo estaba demasiado asustado para decirlo. Ese fue el día en que me di cuenta de que mi voz tenía poder. Mi dolor tenía un propósito. Pero entonces, justo cuando la vida estaba empezando a sentirse normal de nuevo, sucedió algo terrible. Uno de los miembros del personal del refugio se apresuró a entrar en la habitación y le entregó un papel a la directora. Ella lo leyó. Su cara se puso pálida. Ella me miró. «Esperanza», dijo, «necesito que vengas conmigo. Se trata de tu padre». Se me cayó el estómago. «¿Qué pasó?», susurré. «Lo encontraron en un pueblo cercano». Ella hizo una pausa, con una lista. «Tu nombre estaba en él».
¿Una lista? Pregunté. Mi voz temblaba. Sí, dijo lentamente. Parece que te ha estado buscando. Y él tiene un arma. No podía respirar. Él venía por mí. Otra vez. La habitación me rodeó. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonando en mis oídos. Mi padre tenía un arma. Y una lista. Con mi nombre en él. Él no había olvidado. Él no había parado. Él venía. Agarré a Diego y lo abracé con fuerza. No quería que lo escuchara, pero era demasiado tarde. Me miró con los ojos muy abiertos. Papá viene. Susurró. Asentí lentamente. Pero no dejaré que te haga daño. Nunca más. El refugio cerró las puertas y llamó a la policía. Estacionaron a 2 oficiales afuera, y me dijeron que no fuera a ningún lado sin una escolta. Pero no importaba lo seguros que dijeran que estábamos, no dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, mirando a la oscuridad. Cada sonido, cada sombra, me hizo temblar las manos. A la mañana siguiente, me llamaron para hablar con el oficial que había traído la noticia. Su nombre era Capitán Ramírez. Tenía ojos amables y una voz tranquila, pero no sonrió. Puso un cuadro sobre la mesa. Era mi padre. Su pelo era más largo ahora, su barba más llena, pero nunca olvidaría esa cara. Esa cara cruel y fría. Se ha estado escondiendo en un pueblo a 2 horas de aquí, explicó el capitán Ramírez. Él ha estado usando un nombre falso. Pero alguien lo reconoció de nuestros carteles y lo denunció. ¿Por qué no lo arrestaste? Pregant. Lo intentamos, dijo el capitán. Pero escapó. Dejó atrás este cuaderno. Abrió una carpeta y me mostró páginas llenas de escritura enojada. Mi nombre. El nombre de Mateo. El nombre de Diego. Una y otra vez. Había estado escribiendo sobre nosotros durante meses. Quiere venganza, dijo el oficial suavemente. Y es peligroso. Me sentí mal. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos trasladarte a un lugar más seguro, dijo. En algún lugar no puede encontrarte. Asentí. Haría cualquier cosa para proteger a Diego. Esa noche, nos colocaron en una furgoneta sin marcar con ventanas tintadas y nos llevaron a un nuevo refugio escondido en lo profundo de las montañas. Era más silencioso, más pequeño y más frío. Pero era seguro, al menos por ahora. Durante 2 semanas, no escuchamos nada. Diego empezó a jugar con los otros niños. Empecé a tomar clases de terapia. Las pesadillas se desvanecieron lentamente. Incluso me reí una vez, algo que no había hecho en mucho tiempo. Un día, me pidieron que hablara en un centro de mujeres de la ciudad. Dijeron que mi historia podría ayudar a otros. Estaba nervioso, pero estuve de acuerdo. De pie en ese escenario, sosteniendo el micrófono, miré a la multitud. Había mujeres con cicatrices. Chicas con lágrimas en los ojos. Abuelas con los puños cerrados. Les conté todo, desde la muerte de mi madre hasta la noche en que me desanté en el suelo. Vi cabezas asintiendo. Vi a la gente llorando. Y por primera vez, no me sentí avergonzado. Me sentí valiente. Después del discurso, una mujer se me acercó. Ella dijo, no tienes idea de cuántas vidas estás salvando al hablar. Tú eres luz en la oscuridad. Esa noche, me acosté en la cama con Diego, contándole historias sobre nuestra madre. Se rió cuando hice su voz cantante. Dijo, la echo de menos. Yo también, susurré. Pero justo cuando pensaba que estábamos a salvo. Alrededor de la medianoche, la alarma en el refugio se disparó. Serenas. Gritando. Pasos corriendo. Un miembro del personal irrumpió en nuestra habitación. Esperanza. Despierta. Róstete. Ahora. ¿Qué está pasando? Pregunté, entrando en pánico. Él encontró el refugio, dijo ella, sin aliento. Tu padre. Alguien lo ayudó. Agarré a Diego y me puse los zapatos.
El refugio estaba en caos. Los niños estaban llorando. El personal estaba gritando direcciones. El capitán Ramírez ya estaba en la puerta. Te estamos moviendo ahora, dijo. No hay preguntas. Me llevaron a otra furgoneta con Diego en mi regazo. Esta vez, no fuimos a un refugio. Fuimos a un lugar secreto, una casa segura custodiada por oficiales armados. Por dentro, finalmente me derrumbé. Right. Lore. Yo golpeé las paredes. ¿Por qué no puedes simplemente dejarnos solos? Right. ¿Qué quiere de mí? El oficial a mi lado no respondió. Simplemente me entregó una manta caliente y se sentó a mi lado en silencio. Esa noche, abracé a Diego más fuerte que nunca. Mantuve las luces encendidas. No dormí. Acabo de esperar. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a correr más. Iba a pelear. Si mi padre todavía estuviera ahí fuera persiguiéndome, no me escondería con miedo. Lo enfrentaría. Y ganaría. Con la ayuda de la policía y del grupo de mujeres, fui a la corte. Exigí que se le pusiera una orden de arresto a nivel nacional. Exigí hablar con los medios de comunicación. Le conté mi historia completa en la televisión en directo. La gente escuchó. Vieron el dolor en mis ojos. Escucharon la verdad en mi voz. Más mujeres se adelantaron. Algunos también habían sido heridos por él, hace años. Otros se escondían de hombres como él. Entonces, una tarde, llegó una llamada telefónica. Lo hemos encontrado, dijo el oficial. Está escondido en un almacén abandonado cerca de la frontera. Mi corazón se detuvo. ¿Lo vas a arrestar? Pregunté. No, dijo el oficial. Ya lo hicimos. No podía hablar. Intentó sacar un arma, continuó el oficial. Pero fuimos más rápidos. Ahora está bajo custodia. No volverá a hacer daño a nadie. Me hundí en el suelo. Todo mi cuerpo temblaba. Se acabó. Se había ido. Pero justo cuando empecé a respirar de nuevo, justo cuando sentí un momento de paz, el oficial agregó, hay algo más. Algo que encontramos en su escondite. Algo sobre tu primo Mateo. Me senté derecho. ¿Qué? Pregunté. Hay cartas, dijo. De alguien que podría haberle ayudado a escapar la primera vez. ¿Quién? Se detuvo. Un juez. Un juez. Mi corazón cayó. Sentí como si el suelo debajo de mí se estuviera agrietando. Un juez ayudó a mi padre. Pregunté. Mi voz temblaba. Al capitán Ramírez asintió lentamente. Todavía no lo sabemos todo. Pero en su escondite, encontramos cartas intercambiadas entre él y alguien firmando como JL, alguien con conexiones legales. Rastreamos la escritura a mano. Pertenece al juez Luis Javier. Es un viejo amigo de tu padre. Mis manos se apretaron en puños. Así que todo este tiempo, ¿alguien en el sistema lo estaba ayudando? ¿Es por eso que escapó? Sí, confirmó el capitán. Sospechamos que el juez Javier lo denuncó durante el primer arresto. Por eso desapareció. Me levanté y caminé por la habitación. Esta es la razón por la que las mujeres como yo se quedan calladas. Porque incluso la ley se vuelve contra nosotros. Pero luego me detuve y miré a Diego, que estaba dibujando en silencio en la esquina, un pequeño superhéroe con una capa. No, me susurré a mí mismo. Esta vez no. Nos quedamos en la casa segura durante otra semana, pero no podía quedarme quieto. Estaba enfadado. Estaba cansado. Pero sobre todo, estaba listo para contraatacar. Volví a la televisión. Volví a contar mi historia, pero esta vez, lo añadí todo. Sobre el juez Javier. Sobre cómo mi padre escapó de la justicia. El país explotó. Hubo protestas fuera del juzgado. Mujeres sosteniendo carteles con mi nombre. Reporteros que cubren la historia día y noche. Los políticos exigen respuestas. Un día, doña Rosa vino de visita. Ella me abrazó y susurró,
Estás haciendo historia. Esperanza. Tu dolor se está convirtiendo en poder. Aún así, sentí miedo. ¿Qué pasaría si más personas como el juez todavía lo estuvieran ayudando? ¿Y si Mateo también saliera de la cárcel? Ese miedo me atormentaba todas las noches. Y luego, justo cuando las cosas parecían estar calmando, recibí una carta. Sin sello. No hay dirección de devolución. Solo mi nombre en letra torcida. Lo abrí. Dentro había un dibujo de una chica, yo, con ojos rojos y un cuchillo en el corazón. Junto a él, escrito en letras grandes. ¿Crees que se ha acabado? No lo es. Dejé caer la carta y retrocedí. Mateo. Estaba en prisión, pero había encontrado una manera de enviar esto. No había terminado. Llevé la carta directamente a la policía. Investigaron y descubrieron que había sido sacado de contrabando por un guardia de prisión corrupto, pagado por alguien de fuera. Estamos trabajando en ello, me aseguró el capitán. Reforzaremos su seguridad. Pero no podía respirar. Seguí teniendo recuerdos, de esa noche en que ambos entraron en mi habitación, cuando llamé y nadie vino. Mi cuerpo todavía recordaba el dolor. Esa semana, comencé la terapia de nuevo. Necesitaba sanar. Mi terapeuta, la señora Beatriz, fue amable y fuerte. Ella me dejó hablar. Ella no interrumpió. Y cuando lloré, ella no me dijo que parara. Has pasado por el fuego, dijo ella. Pero ustedes no son cenizas. Todavía estás de pie. Eso me dio fuerza. Empecé a escribir. Páginas y páginas de mi verdad, mis miedos, mi dolor, mi esperanza. Le escribí una carta a mi madre, contándole todo. Entonces me escribí uno a mí mismo, perdonando a la niña que una vez fui, la chica que pensaba que no tenía poder. Empecé a compartir esas cartas en las redes sociales. Gente de todo el país comenzó a leerlos. Miles. Entonces millones. Me llamaron la voz de esperanza, la voz de la esperanza. Una noche, recibí una solicitud de videollamada de una escuela en otra ciudad. Un aula llena de chicas jóvenes quería hablar conmigo. Aplaudaron cuando respondí. Uno de ellos dijo, gracias a ti, le dije a mi profesor lo que mi tío me estaba haciendo. Otro agregó, me hiciste sentir valiente. Las lágrimas corrieron por mi cara. Esta era la razón por la que todavía estaba vivo. Pero la vida tiene una forma extraña de poner a prueba tu fuerza justo cuando crees que has encontrado la paz. Tarde una noche, mientras veía a Diego dormir, hubo un fuerte golpe en la puerta. Lo abrí, y allí estaba el capitán Ramírez, respirando con dificultad. Esperanza, dijo. Tienes que sentarte. Mis piernas se debilitaron. Me senté lentamente. Acabamos de recibir imágenes de una cámara oculta colocada dentro de la celda de la prisión de Mateo. Me incline. ¿Qué viste? El capitán dudó. Entonces dijo. Está hablando con alguien a través de un teléfono oculto. Rastreamos el número. Pertenece a alguien dentro de esta casa segura. Mi sangre se congeló. ¿Dentro de esta casa? Sí, sir. ¿Quieres decir que alguien aquí está trabajando con él? El capitán asintió. Hay un traidor, dijo. Y están muy cerca de ti. Lo miré fijamente. Mi corazón palpita. ¿Quién es? Pregant. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un choque desde el pasillo. Y luego, Diego gritó. Diego. corrí más rápido de lo que mis piernas podían llevarme, chocando contra los muebles, con el corazón latiendo como un trueno en mis oídos. Las luces del pasillo parpadearon cuando doblé la esquina y encontré la habitación de Diego abierta de par en par. Su cama estaba vacía. La ventana estaba destrozada. No. Grité, cayendo de rodillas. Los fragmentos de vidrio brillaron en el suelo como estrellas crueles. Una brisa sopló desde afuera, fría y llena de peligro. El capitán Ramírez agarró su radio. Todas las unidades. Código rojo. Tenemos un niño desaparecido.
repito, niño desaparecido de la casa segura. Los oficiales entraron corriendo. La casa estalló en el caos. Pero no me moví. Solo me quedé mirando la cama vacía. En los crayones dispersos. En el pequeño dibujo que Diego había hecho antes de nosotros tres, mamá, Diego y yo, tomados de la mano bajo el sol. Ahora se había ido. Rabideau. Por alguien en esta casa. Me levanté lentamente, con lágrimas corriendo por mi cara. Apreté los puños. Ya no era una niña tan asustada. Había sobrevivido demasiado. Había llegado demasiado lejos. Miré al capitán Ramírez. Vamos a encontrarlo. Y vamos a terminar con esto. Él asintió. Lo prometo, Esperanza. No nos detendremos. En una hora, se movilizó un equipo de búsqueda completo. Perros. Drones. Coches de policía. Escanearon toda la zona montañosa. Mientras tanto, me senté con los oficiales revisando las imágenes de la cámara de seguridad. Y luego lo vimos. A la 1:17 de la madrugada, un guardia llamado Pedro caminó por el pasillo con una pequeña linterna. Se detuvo fuera de la puerta de Diego. Revisé el pasillo. Luego entró. 2 minutos después, salió cargando una gran bolsa de lavandería. Y salió directamente por la puerta trasera. Mi lavant. Es él. Pedro. Se llevó a mi hermano. Lo rastrearemos, dijo el capitán. Lo encontraremos. Pero no esperé. Agarré mi abrigo, ignoré a todos los oficiales que me decían que me quedara atrás y salí corriendo por la puerta principal. Porque tenía un presentimiento. Pedro no solo se estaba llevando a Diego. Lo estaba llevando a mi padre. Ese pensamiento hizo que mi sangre se enfriara. Iban a terminar lo que empezaron. En los primeros días, mi padre solía decir cosas extrañas como, un día, Diego será un hombre igual que yo. Me había hecho sentir incómodo incluso entonces. ¿Pero ahora? Ahora entendí la enfermedad detrás de esas palabras. Querían hacer de Diego su próxima víctima. No mientras esté vivo, pensé. Rastreamos el camión de Pedro a través de la vigilancia de la carretera. Se dirigía hacia el oeste, hacia un pueblo llamado El Río Muerto, un lugar cerca del desierto, lleno de edificios antiguos y muy poca gente. Un lugar perfecto para esconderse. Le rogué al capitán Ramírez que me dejara ir con el equipo. Trató de decir que no, pero sabía que nada me detendría. Condujimos durante horas. No parpadeé. No hablé. Solo sostuve el dibujo de Diego en mi mano como una oración. Cuando llegamos a El Río Muerto, la ciudad parecía abandonada. Carreteras polvorientas. Ventanas vacías. Sombras al acecho por todas partes. Nos dividimos en equipos. Luego, por la radio, encontramos el camión. Detrás de un viejo motel. Todavía no hay señales de Pedro. Mi pecho se apretó. Nos acercamos al motel lentamente. Armas extraídas. Corazones palpitando. Entonces lo escuchamos. La voz de un niño. Llorando. Desde el interior del edificio. Diego. Grité, corriendo antes de que alguien pudiera detenerme. Derribé la puerta. La habitación estaba oscura. Una sola vela iluminó una esquina. Y ahí estaba. Atado a una silla. Cinta adhesiva sobre su boca. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Corrí hacia él y le arranqué la cinta. Está bien, cariño, estoy aquí, susurré, abrazándolo con fuerza. Ya estás a salvo. Estás a salvo. Pero justo entonces, un clic detrás de mí. Me di la vuelta. Y ahí estaba. Mi padre. De pie en las sombras. Sosteniendo un arma. Su rostro era más delgado, más viejo, pero esos ojos muertos y malvados, eran los mismos. Deberías haberte quedado callado, Esperanza, dijo. Ahora morirás con él. Me paré frente a Diego, con los brazos abiertos.
Tendrás que dispararme primero. Se rió. Ese fue siempre el plan. Levantó el arma. Y luego. Un disparo sonó. Pero no fue él. Era el capitán Ramírez. Me había seguido en silencio y le disparó a mi padre en la pierna. Mi padre gritó y dejó caer el arma. Los oficiales irrumpieron y lo tiraron al suelo. Pedro fue atrapado afuera tratando de correr. Me caí al suelo, sosteniendo a Diego, los dos llorando, temblando, pero vivo. Se acabó. O eso pensé. De vuelta en la estación de policía, mientras procesaban a mi padre y a Pedro, uno de los oficiales se acercó a mí con una mirada extraña. Encontramos algo en el bolsillo de Pedro, dijo. Me entregó una nota. Fue corto. Solo 5 palabras. Te olvides de mí. Mateo. Te olvides de mí. Mis manos temblaron mientras sostenía la nota. Lo leí una y otra vez. Mateo todavía estaba en prisión. Oh, al menos, eso es lo que nos dijeron. Miré al capitán Ramírez. Mi voz apenas susurra. ¿Cómo ha salido esto? Se supone que Mateo está tras las rejas. La mandíbula del capitán se apretó. Él es, o era. Hemos comprobado. Pero después de recibir esto, hice algunas llamadas. Se detuvo, luego agregó. Esperanza. Mateo escapó. Sentí que el suelo se marchaba debajo de mí. ¿Se ha ido? Pregunté. Mi voz se eleva. ¿Se ha ido? ¿Cómo? ¿Cómo podrías no saberlo? El capitán Ramírez miró hacia abajo, avergonzado. La prisión lo cubrió. Él sobornó a varios guardias hace semanas. No querían la tormenta mediática. Pero creemos que ha estado fuera durante al menos 10 días. No podía respirar. Retrocedí y sostuve a Diego cerca. Así que ahora, mi padre estaba tras las rejas, pero Mateo estaba libre. Y él había enviado un mensaje. Quería que lo supiera. Quería que tuviera miedo de nuevo. Pero ya no era esa chica. Yo era Esperanza. Y ahora tenía voz. Tenía gente mirando, escuchando. Y lo más importante, tenía algo por lo que vivir. Aún así, no podíamos arriesgarnos. Nos conmovieron de nuevo. Esta vez, no a un refugio, no a una casa segura, sino a un apartamento pequeño y muy vigilado en la ciudad. Había cámaras en cada puerta. Guardias en cada esquina. Incluso mi escuela ha cambiado. Pero nada de eso detuvo el miedo. Todas las noches, me imaginaba a Mateo deslizándose por una ventana. Cada vez que Diego iba al baño solo, yo lo seguía. Incluso empecé a dormir con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Pero el miedo no era lo único que crecía. Mi ira también. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué Mateo se unió a mi padre esa noche? ¿Por qué me había hecho daño? Había vivido en nuestra casa. Se comió nuestra comida. Se rió con nosotros. Recordé que mamá dijo una vez. Cuando la gente no se cura, lastima a los demás. Pero eso no excusaba lo que hizo. Y ahora estaba planeando algo peor. Empecé a escribir todo en el diario. Mi recuerdo. Mi dolor. Mi esperanza. Los convertí en un blog. En cuestión de semanas, miles de personas lo estaban leyendo. Los sobrevivientes me escribieron, agradeciéndome. Algunas eran chicas que nunca antes habían hablado con nadie sobre su trauma. Un mensaje se destacó. Decía: Conozco a Mateo. Crecí con él. A mí también me lo hizo. Solo tenía 10. Pero nadie me creyó. Cuando vi tu historia, supe que no estaba solo. Se adjunta una foto de la chica. Su nombre era Valeria. Parecía de mi edad, tal vez 16. Y de repente, tuve una idea. ¿Y si usamos el blog para encontrar a Mateo? Le pregunté al capitán Ramírez. Él parpadeó. ¿A qué te refieres? Él me está mirando, dije. Él envió esa nota. Él lee lo que escribo. Quiere que tenga miedo. Así que le daré lo que quiere,
Un mensaje. El capitán frunció el ceño. Es arriscado. He's sobrevivido peor, respondí. Así que escribí un post. Una corta. Directo. Mateo, me quitaste todo. Pero todavía estoy aquí. Puedes seguir escondiéndote, pero te encontraré. Nunca me volverás a romper. Nunca. La publicación se volvió viral. 100.000 visitas en un día. Entonces 500.000. Y fue entonces cuando sucedió. 3 días después, recibimos un correo electrónico anónimo. Sin nombre. Sin tema. Solo un vídeo. Lo jugamos. Mateo estaba sentado en una habitación oscura, con una chaqueta con capucha. Su cara estaba parcialmente cubierta, pero yo conocía esa voz. ¿Crees que eres valiente, Esperanza? Dijo, riendo suavemente. Me hiciste famoso. Bueno. Ahora todo el mundo verá lo que sucede cuando chicas como tú hablan demasiado. Entonces la cámara se volvió. Y grité. Porque vi a alguien que no había visto en años. Mi tía. Mateo se había llevado a la hermana de mi madre, la tía Paloma. Estaba atada a una silla, llorando. Ahora tengo a tu familia, susurró Mateo. Veamos qué tan fuerte es tu voz cuando ella sangra. La pantalla se volvió negra. Me desplomé en el suelo, temblando. Había intentado ser fuerte. Había luchado tan duro. Pero ahora tenía a alguien más a quien amaba. El capitán Ramírez actuó rápido. El vídeo fue rastreado. Se había subido a través de una señal wifi en un pequeño pueblo llamado Piedra Roja, a 4 horas de distancia. Él me miró. Quiero ir solo, dijo. Tú quédate aquí. Ya has hecho suficiente. Pero sacudí la cabeza. No, dije. Él no la lastimará como me lastimó a mí. Voy contigo. Esa noche, dejé a Diego con Doña Rosa. Lo besé y le prometí, volveré. Y cuando lo haga, nada de esto nos perseguirá nunca más. Mientras conducíamos a Piedra Roja, miré por la ventana, recordando las últimas palabras de mi madre. Mantente fuerte, mi niña. Nunca dejes que la oscuridad gane. Llegamos justo antes del amanecer. Las calles estaban tranquilas. El pueblo era viejo, olvidado. El equipo del capitán se separó. Entonces uno de los oficiales lo vio, una vieja iglesia, las ventanas destrozadas, la puerta ligeramente abierta. Entramos. Lentamente. Armas levantadas. Escuchamos un grito. Tía Paloma. Great. Esperanza. Ella sollonó desde algún lugar en las sombras. Entonces. Un sonido fuerte. Una trampa. La puerta se cerró detrás de nosotros. Y allí, desde las sombras, Mateo dio un paso adelante. Sosteniendo un cuchillo. Deberías haberte callado, primo, dijo, sonriendo como un diablo. Ahora, ambos sangrarán. Los ojos de Mateo brillaban a la luz de las velas, salvajes y llenos de odio. El cuchillo en su mano reflejaba el brillo parpadeante, y detrás de él, vi a mi tía Paloma, atada a un pilar de madera, con la boca amordazada, la cara magullada e hinchada. Ideala ir Mateo. Great avanzando. Mi voz tembló, pero no retrocedí. Esto es entre tú y yo. Déjala fuera de esto. Mateo se rió, bajo y lento. ¿Todavía crees que eres el héroe, Esperanza? Siempre fingiendo ser fuerte. Siempre actuando como si tu dolor te hiciera mejor que nosotros. No creo que esté mejor, dije con los dientes apretados. Solo sé que sobreviví a lo que me hiciste. Y ahora te voy a detener. Me rodeó como una serpiente. Estás tan lleno de fuego ahora. Pero recuerdo a la chica que me rogó que parara. Que lloró en el suelo como una muñeca rota. Sentí una tormenta en mi pecho. Estaba tratando de hacerme sentir pequeña de nuevo. Pero no esta vez. Esa chica se ha ido, susurré. La has destruido.
Pero me levanté de lo que hiciste. Me volví algo más fuerte. Y nada de lo que hagas puede quitarte eso. De repente, Mateo se abalancó sobre mí con el cuchillo. Los esquié. Apenas. Él cortó el aire junto a mi mejilla, y sentí el aguijón mientras rozaba mi piel. La sangre goteaba, pero me mantuve erguido. El capitán Ramírez y 2 oficiales irrumpieron en la iglesia detrás de mí. «Consular». El capitán rugió. Mateo se dio la vuelta, respirando con dificultad, agarrando el cuchillo con más fuerza. «Tendrás que matarme», gritó. «No voy a volver a la cárcel». Un oficial se acercó, lentamente. Mateo retrocedió hacia tía Paloma y agarró su cabello, colocando el cuchillo contra su garganta. «Retrocede», gritó. «Te juro que lo haré». «De un paso adelante, ignorando la advertencia del capitán». «Mateo, por favor», dije en voz baja. «Déjala ir. Se acabó. No tienes que hacer esto». Él me miró. Por un momento, vi algo extraño en sus ojos. Arrepentimiento, tal vez. O miedo. No pedí vivir contigo, susurró. No pedí perder a mis padres. No pedimos nada de esto, Mateo, dije. Pero teníamos opciones. Tú elegiste la oscuridad. Elegist lastimar. Lágrimas en sus ojos. No podía parar. Me odiaba a mí mismo. Ya lo sé, dije, dando un paso más. Pero es hora de parar ahora. Déjala ir. Ya has hecho suficiente. Durante unos segundos, el mundo se quedó en silencio. Entonces, aflojó su agarre. El cuchillo cayó. Un oficial se apresuró a entrar y sacó a tía Paloma. Mateo no peleó. Se arrodilló, temblando. Estoy cansado, dijo. Estoy tan cansado. Los oficiales lo arrestaron. Esta vez, le esposaron las manos y los tobillos. Esta vez, no habría escapatoria. La tía Paloma me abrazó, sollozando. Me salvaste, como tu madre me salvó una vez hace mucho tiempo. Nos regresamos en silencio. Mateo fue llevado a una prisión de alta seguridad donde no se podía sobornar a ningún guardia, no se podía robar ninguna llave. El sistema finalmente había abierto los ojos. En casa, Diego corrió hacia mis brazos, llorando de alegría. «Estás a salvo», susurró. «Soñé que te lastimaban de nuevo». Lo abracé con fuerza. «No, cariño. Nunca nos volverán a hacer daño». Pasaron las semanas. El juicio comenzó. Me paré en la sala del tribunal y conté mi historia una vez más. Cada palabra me sacudió. Cada frase me recordaba el dolor. Pero no me inmuté. Mateo se sentó en la caja del prisionero, con la cabeza inclinada. Él no me miró. El juez, el mismo que una vez intentó proteger a mi padre, fue destituido del caso. Un nuevo y justo juez escuchó atentamente. Esta vez no estaba solo. Cientos de chicas de todo el país enviaron cartas. Muchos se presentaron en persona. Supervivients. Lookadors. Voces que se negaron a ser silenciadas. El tribunal declaró a Mateo culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua. Esa noche, había fuegos artificiales en el cielo fuera de mi ventana. Pero no lo celebré. Me senté en silencio, sosteniendo la mano de mi hermano pequeño. Porque la guerra no había terminado. Las heridas dentro de mí todavía se estaban curando. Pero al menos, la justicia había hablado. Aún así, mientras cerraba los ojos, no podía ignorar el sentimiento profundo en mi intestino. Algo venía. Una prueba final. Porque la oscuridad aún no había terminado conmigo. Y justo cuando empecé a dormir, mi teléfono zumbó. Un nuevo mensaje. De un número desconocido. 4 palabras. Te perdiste uno. Ti. Me quedé mirando la pantalla. Mi sangre se enfrió. Y me susurré a mí mismo. ¿Quién era T? Mateo estaba en prisión. Mi padre también. Pedro estaba encerrado.
Y el juez Javier había sido destituido del poder. ¿Quién más podría seguir ahí fuera? ¿Quién se escondía en las sombras, todavía mirándome? Le mostré el mensaje al capitán Ramírez. Él frunció el ceño. Hemos estado monitoreando a todos los asociados conocidos. Sea quien sea, son nuevos. O intelligent. O ambos. No pude evitar que mis manos temblaran. ¿Y si es alguien que ni siquiera conozco? Alguien que se ha estado escondiendo todo el tiempo. El capitán puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Los encontraremos, Esperanza. Al igual que encontramos a los demás. Pero algo en mi corazón me dijo que esto era diferente. Esto no fue solo otra amenaza. Esto era un fantasma. Esa noche, apenas dormí. Seguí revisando las ventanas. Dejé las luces encendidas. Incluso Diego se dio cuenta. Llegó a mi cama y se acurrucó a mi lado. No te preocupes, susurró. Te protegere. Sonreí entre lágrimas. Tenía solo 8 años, pero ya era más valiente que la mayoría de los hombres que conocía. A la mañana siguiente, recibí una llamada de tía Paloma. Su voz era temblorosa. Esperanza, alguien irrumpió en mi casa anoche. ¿Qué? Está bien. Estoy bien, dijo ella. Pero no se llevaron nada. No se robó nada. Acaban de dejar una nota. Mi corazón cayó. ¿Qué decía? Ella dudó. Luego dijo. Siempre estamos mirando. Ella no escapará de lo que viene. Me apresuré de inmediato. La ventana estaba rota desde el exterior. Huellas en el macizo de flores. Y la nota, escrita con la misma letra que el mensaje que recibí. Al capitán Ramírez ordenó protección para ella y Diego. Pero sabía, en el fondo, que quienquiera que fuera venían por mí. Revisé todos los informes, todos los archivos de la policía. Busque fotos antiguas. Artículos de periódico. Cartas. Releí cada parte de mi blog y cada comentario de odio que recibió. Entonces algo hizo clic. Un viejo recuerdo. Un nombre en el que no había pensado en años. Tomás. El hermano menor de mi padre. Él nos había visitado una vez cuando yo era pequeño. Un hombre tranquilo con ojos oscuros y una energía aún más oscura. Recordé cómo mamá lo evitaba. Cómo se negó a dejarme solo en la misma habitación con él. Cómo discutió con mi padre después de su visita. Y luego desapareció. Mamá me dijo que se había ido lejos. Pero, ¿y si? ¿Nunca se fue realmente? Busqué en los archivos de la policía cualquier mención de Tomás. Y ahí estaba. Tomás Delgado, visto por última vez viviendo cerca de la frontera sur. Asociado criminal conocido. Historial de asalto. Múltiples órdenes de restricción. Sin condenas. No hay registro de arresto. Desaparecido hace 5 años. ¿El apellido en la lista de visitantes de la prisión de Mateo antes de escapar? T. Delgado. Mi estómago se revolvió. Él había ayudado a Mateo a escapar. Él era el último eslabón de la cadena. El monstruo silencioso que se esconde en la oscuridad mientras todos los demás se llevaron la caída. Tengo que ir a buscarlo, le dije al capitán Ramírez. Antes de que me encuentre. Sacudió la cabeza. Absolutamente no. Él es más peligroso que tu padre y Mateo juntos. Es exactamente por eso que tengo que hacerlo. Él dudó. Luego dijo, si vas, yo voy contigo. Viajamos a la última ubicación conocida de Tomás Delgado, un pueblo en ruinas en el borde de la frontera sur llamado El Cuervo. La gente de allí era fría. Nadie quería hablar. Pero un anciano nos señaló hacia un rancho abandonado a las afueras de la ciudad. Él viene y se va, murmuró el hombre. Siempre mirando. Siempre enojado. Nos acercamos al rancho con cautela. Estaba rodeado de hierba alta, vallas rotas y silencio. Nos arrastramos a través de las malas hierbas y llegamos al porche. La puerta estaba abierta.
Dentro, oscuridad. Y un olor que nunca olvidaré. Algo podrido. Algo, muerto. Buscamos habitación tras habitación. Luego lo encontramos, una puerta del sótano. Candado. Usado recientemente. El capitán Ramírez cortó la cerradura y la abrió lentamente. Bajamos por las escaleras chirriantes, paso a paso. En la parte inferior, una habitación iluminada con una sola lámpara roja. En las paredes, fotos mías. Desde el refugio. De mi blog. De mi escuela. Docenas de ellos. Como un santuario. En el centro, una pequeña mesa. En él, velas. Un cuchillo. Y otra nota. Bienvenida a casa, Esperanza. He estado esperando. De repente, la puerta se cerró de golpe sobre nosotros. Dimos la vuelta, y allí estaba él. Tomás. Más viejo ahora. Más grande. Pero esos mismos ojos oscuros. Siempre fuiste demasiado entrometido, gruñó. Al igual que tu madre. Ella sabía lo que eras, dije. Intento protogerm. Sonrio cruelment. Y mira cómo terminó eso. Antes de que pudiera moverse, el capitán Ramírez levantó su arma. Pon tus manos donde pueda verlas. Pero Tomás se lancó. Rápido. Agarró una pipa y se balanceó. El capitán lo bloqueó, pero el arma se tirunó en el suelo. Lo agarré. Tomás se volvió hacia mí, gruñendo. No me dispararás. Solo eres una niña asustada. Levanté el arma. Manos temblando. Recuerdos parpadeantes, de dolor, gritos, sangre. Pero ya no era esa chica. No te tengo miedo, dije. Entonces. ¡Bang! El disparo resonó en el sótano. Tomás se cayó. Respiration. Herido. Pero vivo. Llamamos en respaldo. Se lo llevaron, gritando maldiciones. Mientras las sirenas se desvanecían, me senté en el suelo de ese sótano oscuro, temblando. Llorando. Pero no por miedo. Desde el lanzamiento. Por fin había terminado. Cada monstruo. Cada sombra. Se ha ido. Pero justo cuando pensaba que lo peor había quedado atrás, el capitán me entregó algo encontrado en el bolsillo de Tomás. Una unidad flash. Adentro. Vídeos. Fotos. Y una lista. No solo de mí. De docenas de chicas. Nombres. Edats. Lugares. Todos marcados. Siguiente. Me quedé mirando con horror. Tomás no había estado trabajando solo. Había más. La habitación giraba a mi alrededor mientras miraba la lista en la pantalla. Docenas de nombres. Chicas de tan solo 9 años. Ciudades de todo el país. Cada nombre está cuidadosamente escrito, cada uno marcado con una sola palabra escalofriante al lado. Siguiente. El capitán Ramírez se inclinó sobre mi hombro, su rostro pálido. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró. Tomás no estaba actuando solo. Él era parte de algo, organizado. No podía hablar. Sentí que mi garganta se estaba cerrando. Mis dedos temblaron mientras me desplazaba hacia abajo en la pantalla. No reconocí la mayoría de los nombres, hasta que vi uno que me hizo gritar. Valeria. La misma chica que me había enviado un mensaje hace meses. El que dijo que Mateo también había abusado de ella. Ella está en peligro, jadeé. Tenemos que advertirle. Tenemos que advertirles a todos. Lo haremos, dijo el capitán. Pero debemos ser inteligentes. Quienquiera que esté detrás de esto, todavía están ahí fuera. Y saben que vamos a venir. Las siguientes 24 horas fueron un caos. La policía se puso en contacto con todas las familias de la lista. Muchos se sorprendieron. Otros ya habían sospechado que algo andaba mal. Algunas chicas habían desaparecido, hace meses, y nunca fueron encontradas. Ayudé donde pude. Sostuve las manos de las madres que lloraban.
Di discursos en casas seguras. Le dije a todas las chicas que parecían asustadas, no estás sola. Tú importas. No eres lo que te pasó. Pero en el fondo, me sentí roto de nuevo. ¿Cuántos monstruos todavía caminaban entre nosotros? ¿Cuántas chicas todavía se escondían en silencio, con miedo de hablar? Esa noche, después de regresar al apartamento, Diego corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi lloró. Te extrañé, hermana, susurró. Eres mi superhéroe. Me arrodillé y le besé la frente. Y tú eres mi corazón, Diego. Tú eres la razón por la que lucho. Nos sentamos juntos en el sofá, viendo dibujos animados, riendo por primera vez en semanas. Se sentía tranquilo. Cleto. Pero la paz, en mi vida, nunca duró mucho. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono volvió a zumbar. Un número sin nombre. Esta vez, no fue un mensaje. Era un vídeo. Tokugar. La pantalla mostraba una habitación pequeña y oscura. Una chica se sentó en el suelo, con los ojos vendados. Ella estaba llorando suavemente. Sus manos estaban atadas. Detrás de ella había un hombre con una máscara. Entonces una voz distorsionada habló. Crees que has ganado, Esperanza. Pero esto es solo el principio. La red es más profunda de lo que te imaginas. Por cada hombre que expones, 10 más esperan en las sombras. Te salvaste. Pero puedes salvarla. La chica levantó la cara. Era Valeria. Se me cayó el teléfono. ¿No? Susurré. No, no, no. Corrí hacia el capitán Ramírez, le mostré el vídeo. Esto significa que nos están observando, dijo. Sabían que Valeria había hablado contigo. Es por eso que ella es la siguiente. Me estremecí de rabia. Entonces terminemos con esto. Usando los metadatos del vídeo, rastrearon la carga hasta una zona industrial de la ciudad, un complejo de almacenes abandonados cerca del borde de la línea ferroviaria. La policía rodeó la zona en silencio. Esta vez, me quedé atrás. Quería ir. Le rogué que me fuera. Pero el capitán me hizo prometer. Ya has hecho suficiente, dijo. Has luchado más duro de lo que nadie debería tener que hacerlo. Ahora dejemos hacer nuestro trabajo. Le di un beso de despedida a Diego, sostuve su mano un poco más de lo habitual y susurré. Si algo me pasa, nunca dejes de ser valiente. Él asintió. No lo haré. La redada comenzó al amanecer. Los oficiales se movieron rápidamente. Dentro del almacén, encontraron a 4 hombres enmascarados, computadoras, documentos, y 7 niñas encerradas en pequeñas habitaciones sin ventanas. Valeria era una de ellas. Ella estaba débil, pero viva. Cuando la sacaron, pidió una persona. Esperanza. Más tarde ese día, la visité en el hospital. Estaba enganchada a una vía intravenosa, con moretones en los brazos, pero cuando me vio, sonrió. Cumpliste tu promesa, susurró ella. No me dejaste desaparecer. Le sostuve la mano con fuerza. Ninguno de ustedes volverá a desaparecer. El almacén era parte de una red de tráfico de niños, una que había operado en silencio durante años, protegida por el dinero, el poder y el miedo. Pero ahora se estaba desmoronando. Por mi culpa. Debido a la niña que una vez zangotó en el suelo y pensó que nunca sobreviviría. Hablé en el juzgado durante el juicio. Hablé en las escuelas. En la televisión. En línea. Las chicas de todas partes empezaron a contar sus historias. La oscuridad no podía esconderse más. Las semanas se convirtieron en meses. Mateo y Tomás fueron encerrados de por vida. Los hombres enmascarados del almacén también. Se aprobaron nuevas leyes. El juez que protegió a mi padre fue condenado por corrupción. ¿Y yo? Escribí un libro. La chica que no se quedó callada. Se convirtió en un faro para los perdidos. Un escudo para los que no tienen voz. Una llama que quemó el silencio.
Un año después, me paré en un gran escenario, aceptando un premio a la valentía. El público aplaudió. Las cámaras parpadearon. Pero todo lo que pude ver fue a Diego, sonriendo en la primera fila. Y todo lo que podía escuchar era la voz de mi madre en mi corazón. Mantente fuerte, mi niña. Nunca dejes que la oscuridad gane. Así que le dije al micrófono. A cada chica que ha sido herida, a cada niño que se siente solo, tu voz es un arma. Úsalo. Tu historia es poder. Compartelo. Y a los monstruos que se esconden en las sombras. Medituv. Entonces dijo. Ya no te tenemos miedo. La multitud se puso de pie. Animando. Lorando. Y fue entonces cuando supe. No era solo un sobreviviente. Yo era un guerrero. Lección de vida. No importa cuán profundo sea tu dolor, no importa lo oscuro que se sienta tu pasado, tu voz puede ser la luz que alguien más necesita. Habla. Saner. Lucha. Porque el silencio ayuda a los monstruos. ¿Pero tu historia? Tu historia cambia el mundo. Por favor, deja que este canal crezca suscribiéndote a él, dale me gusta y comparte este vídeo con tus seres queridos también. Gracias por ver.